Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar con todo el tema de planificación, identificación de los riesgos que tienen los procesos en el proyecto que vamos a iniciar, que son obras para el transporte de hidrocarburos, en donde vamos a empezar con el ID del riesgo. Tenemos 15 riesgos asociados en el momento. Tenemos la descripción, cuáles son los riesgos que tenemos, los disparadores de señales de alerta temprana, entonces documentación, especificaciones, avances, documentos, permisos, las respuestas potenciales, en donde pues vamos a tener que incluir en nuestro plan con varios meses de antelación, como la validación, adelantar las compras, asegurar todo el tema de tuberías y tener todas las pruebas y los permisos requeridos. Tenemos el propietario. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque tenemos que tener y validar que el gerente y el líder del proyecto no son los propietarios de todos los riesgos, ya que para eso tenemos gente encargada directa de calidad o dueños del proceso que conocen sobre la información y pues todo el tema de actividades que se tiene en cada proceso. El estado es del tratamiento, el seguimiento, la planificación, la puesta en marcha y tenemos unas herramientas de identificación importante porque en esto nos ayuda a identificar acciones para abordar los riesgos en donde se encuentran las reuniones, la documentación, todo el tema de validación con todas las partes interesadas en el proyecto. En esta parte tenemos todo el tema de probabilidad y el impacto. El impacto es importante porque tenemos impacto en el alcance, en el tiempo, en el costo y en la calidad, en donde el alcance y la calidad tienen una ponderación del 25%, la cual es porque saben muy bien que el tema del medio ambiente en Colombia es bastante importante y toda la mano de obra que se debe tener y todas las compras que se realizan de los materiales deben tener una calidad alta para el tema de no contribuir al desperdiciamiento de estos hidrocarburos que, como saben, son causantes de impactos ambientales negativos. Tenemos la criticidad y tenemos en esta parte el plan de respuesta. El plan de respuesta, ¿qué es? Nos encargamos de evitar, mitigar, explorar, transferir todos los riesgos asociados y pues tenemos una estrategia de respuesta en la cual se encarga de requerir los permisos ambientales, el contrato de revisión y aprobación de las compras, asegurar todo el tema de la autoridad, de la seguridad física y tenemos el responsable de hacer seguimiento a estos controles y estas acciones para abordar riesgo. Adicional a eso tenemos la identificación temprana de alerta, la cual nos ayuda a empezar a validar cuáles son esas causales que me están generando una alerta y me pueden potencializar que se materialice un riesgo. Tenemos una fecha límite, ¿por qué? Porque los riesgos no se presentan en todo el ciclo de vida del proceso, entonces tenemos que tener una fecha aproximada en la cual el riesgo se encuentre cubierto totalmente. Tenemos el presupuesto de cuánto incurriría si se llegara a afectar o a materializar un riesgo. El estado es dependiendo de la fecha. Si ya pasamos la fecha límite, pues se encuentra cerrado o abierto. Tenemos un riesgo secundario en donde este riesgo pues adicional al riesgo que tenemos identificado con la descripción, también tenemos riesgos asociados a este. Adicional a esto tenemos todo el tema de evaluación de riesgo del plan de respuesta. Esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque el impacto lo tenemos en varios. Entonces está el alcance, el tiempo, el costo, la calidad y el ambiente, en donde el alcance y la calidad son bastante importantes y se encuentran ponderados con el 25%. ¿Esto por qué? Porque tenemos que tener toda la calidad para en nuestros procesos, tanto en mano de obra como en materia prima, para que no lleguemos a materializar algún riesgo que nos vaya a causar un impacto negativo en el medio ambiente. Y tenemos la criticidad ponderada. Entonces, aquí se encuentran todos los riesgos, es importante conocerlos, que todos los integrantes del equipo conozcan los riesgos, cuáles son las acciones para abordar riesgos y pues allí empecemos a identificarlos. Adicional, tenemos el análisis cualitativo. Entonces aquí validamos todo el tema de densidad de riesgos. Este es un mapa de calor en donde tenemos las amenazas por una parte y las oportunidades
las cuales me ayudan a validar la prioridad. Entonces, tenemos un riesgo muy alto en donde tenemos que prestar bastante importancia y tener planes de acción. Tenemos un riesgo alto, un medio, un bajo y un insignificante. ¿Por qué amenazas y oportunidades? Porque tenemos que contrarrestar y hacer un match de todas las oportunidades que tenemos para empezar a abordar estos riesgos y que no se nos lleguen a materializar. Adicional a eso lo tenemos ponderado y tenemos cubierto los riesgos que mostramos en la matriz inicial. Empezamos a validar cuáles riesgos se encuentran ponderados, en qué ocurrencia y en qué prioridad, si está alto, medio, bajo o insignificante, en donde pues tenemos la mayor cantidad de riesgos en riesgo medio, los cuales se encuentran con una validación y un análisis ya pertinente. Bueno, vamos a continuar con la explicación del análisis cualitativo y cuantitativo de nuestros riesgos, donde vemos pues la proximidad. Acá en esta imagen vemos pues nuestro mapa de calor, donde pues vemos la probabilidad del impacto y cómo están ubicados y distribuidos nuestros riesgos. Después de ubicar todos nuestros riesgos en el mapa de calor y pues determinar cuántas amenazas tenemos y cuántas oportunidades tenemos, pues vamos al análisis de la información. Entonces, de acuerdo a nuestro plan de riesgos, el proyecto se divide en 5 objetivos, donde los más importantes son el alcance y la calidad, que tienen un peso del 25%, el tiempo, que tiene un peso del 20%, y sigue el costo y el medio ambiente, que tienen un peso del 15%. Lo que nos da, como deja ver estos porcentajes, es que los impactos que tengan en el alcance y la calidad pues deben tener como una mayor atención esos impactos altos o muy altos, pues porque eso nos puede generar una exposición alta a los riesgos, de los riesgos totales. Entonces pues ya lo que hicimos después de tener toda esta información fue tomar todos nuestros riesgos, acá indicar la probabilidad de ocurrencia y el impacto que tienen cada uno de cada uno de nuestros objetivos de alcance, tiempo, costo, calidad y medio ambiente. El impacto ponderado, la criticidad y la calificación que nos da dentro de nuestra matriz o mapa de calor. Entonces, como podemos ver acá, pues nuestros riesgos están en su mayoría en una calificación de medio. Tenemos uno alto y uno bajo. Acá ya nuestro mapa de calor, hacemos la posición cartesiana de los riesgos y tenemos que pues están acá ubicados en la posición media y tenemos nuestro riesgo alto y nuestro riesgo bajo. Posterior a esto, pues evaluamos la exposición al riesgo total del proyecto. Entonces tomamos todos nuestros riesgos, la probabilidad de ocurrencia, el valor de impacto en cada uno de los riesgos, la criticidad del riesgo, lo que nos da una exposición total de riesgo en el proyecto del menos 3.8. La compañía tiene un nivel aceptable de riesgo hasta menos 4. Si el riesgo llegase a superar o la exposición al riesgo llegara a superar ese valor, pues tendríamos que suspender el proyecto y revisar y tratar los riesgos antes de continuar con el proyecto. ¿Sí? Entonces, pues este es como nuestro límite para los riesgos. Acá podemos ver nuestros mapas de calor, donde ubicamos la totalidad de los riesgos, cuántos riesgos tenemos en amenazas y en oportunidades. Acá vemos el análisis de criticidad por riesgos, que es bien importante porque tenemos el listado de nuestros riesgos y podemos ver cuáles son los riesgos más críticos, los que deben tener como mayores atención y cuáles son pues los que requieren menos atención. En este caso pues el de mayor atención es el riesgo número 17. Posterior a esto hicimos el análisis de criticidad por categorías. Nuestro proyecto tiene
las categorías ambiental, compras y contratación, ejecución, HCE, puesta en marcha, seguridad física y social. ¿Qué vemos en este análisis? Pues que las categorías de mayor criticidad es la de ejecución y la ambiental, lo que tiene mucho sentido porque esto es un proyecto de construcción de líneas de transporte de hidrocarburos y pues claramente la ejecución o la construcción agrupa la mayor cantidad de riesgos. ¿Por qué los tenemos en ambiental? Pues porque es un proyecto que genera un alto impacto en el medio ambiente, en caso por ejemplo de una rotura de un tubo, entonces pues el derrame de producto tendrá un impacto altísimo dentro del medio ambiente y adicionalmente pues porque tenemos un gran uso de recursos y aprovechamiento de recursos naturales, entonces pues por eso son nuestras categorías más altas. Luego de realizar este análisis, ya después de como mi compañera les explicó cómo hicimos toda la identificación de los riesgos, acá pues lo que les estaba explicando, que le dimos una probabilidad de ocurrencia media, alta, baja, pues nuestra calificación está en muy alta, alta, media, baja, insignificante, y pues todos nuestros impactos. Acá podemos ver un ejemplo, por ejemplo en el riesgo 2, que es cambios en las especificaciones de diseño de la variante. Entonces acá vamos a ver el plan de respuesta para ese riesgo. Ya después de ver la criticidad de los riesgos, tenemos que hacer el plan de respuesta. ¿Para qué? Pues para mitigar, bajar en nuestra matriz esos riesgos. Es muy difícil llegar a riesgo cero, y menos en los proyectos de esta industria, pero pues lo que podemos hacer es, y lo que normalmente se hace dentro de la organización, es hacer una mitigación de los riesgos, que es lo que hicimos en estos riesgos, la mayoría de los riesgos. Entonces vamos a ver el ejemplo del riesgo 2, donde son los cambios en las especificaciones de diseño de la variante. El plan de respuesta es mitigar, y cómo lo mitigamos, pues dentro del contrato de obra le ponemos como responsabilidad al contratista revisar las ingenierías. ¿Por qué? Porque pues un disipar, una alerta temprana puede ser que se mueva, haya movimientos de tierra, cambios en la zona de ejecución. Entonces eso que pasa, que pues que pueden haber cambios en las ingenierías. Entonces, ¿cómo mitigamos eso? Pues diciéndole al contratista, revise la ingeniería, si tiene que hacer un cambio de diseño, hágalo y apropiese de esa ingeniería. Entonces pues con eso podemos hacer esa mitigación al riesgo. Y acá volvemos a hacer toda la evaluación al riesgo, donde acá podemos ver que estaba en una probabilidad media y un impacto muy alto, y con este plan de respuesta bajo a bajo e insignificante. Entonces acá podemos ver cómo todos los riesgos bajaron en su probabilidad de ocurrencia, cómo los impactos son más bajos, y que la calificación nos da como resultado que dentro de nuestra matriz pasa de medio a bajo y que ya no tenemos riesgos altos. Entonces acá, como podemos ver, todos nuestros riesgos se trasladan al siguiente nivel, lo que nos deja ver que pues nuestros planes de respuesta sí están haciendo efecto. Nuestra exposición al riesgo también bajó de menos 3.8 a menos 3.6, lo que quiere decir que tenemos que seguir trabajando en los planes de respuesta para bajar la exposición total al riesgo del proyecto. Y acá vemos que pues en nuestra gráfica bajó considerablemente, los riesgos bajaron de nivel de criticidad, pero pues sigue siendo el riesgo 17 el más importante, el de mayor atención, junto con el riesgo 16. Acá bajó de menos 46 a menos 27 en ejecución, y de menos 16 a menos 8. Lo que nos quiere decir que efectivamente nos está funcionando nuestros planes de respuesta y que tenemos que seguir trabajando en ellos. Este fue digamos que esto recopila todo el análisis cualitativo y cuantitativo que hicimos en nuestros riesgos y cómo pues los evaluamos, hicimos nuestros planes de respuesta
y cómo los resultados de esos planes de respuesta. Muchísimas gracias por la atención.